El crucero del oro, era un titán del mar. Cubiertas relucientes, latón pulido y camarotes lujosos prometían un viaje de opulencia y placer. El barco vibraba con anticipación, listo para llevar a sus pasajeros a un paraíso de costas soleadas y aguas azules. El aire vibraba de emoción mientras los pasajeros embarcaban. Risas y charlas llenaban cada rincón. Se maravillaban de la grandeza del barco, ajenos a la oscuridad que acechaba bajo su opulenta fachada. Cada sonrisa, cada brindis era un testimonio de la ilusión de seguridad y lujo. Pero el crucero del oro albergaba un secreto, una oscuridad que susurraba por los pasillos y resonaba en los gemidos del barco. El océano, vasto e incognoscible, contenía la respiración, esperando el inevitable desarrollo de los acontecimientos. El barco no era un navío de recreo, sino una jaula dorada navegando hacia una pesadilla. Entre los pasajeros se encontraban María y Miguel, una joven pareja celebrando su luna de miel. Sus ojos brillaban con amor y sueños de un futuro dichoso. Estaba Elena, una renombrada novelista buscando inspiración, su mirada distante, perdida en un mundo de palabras aún por escribir. Y estaba el viejo marinero, el capitán Santiago, su rostro curtido, un lienzo de historias marítimas, sus ojos reflejando los misterios del mar. Solo él parecía sentir la corriente subterránea de inquietud, una disonancia entre el barco y el mar. Sus advertencias, sin embargo, se perdieron en la algarabía de la fiesta, descartadas como las divagaciones de un viejo lobo de mar. Los pasajeros, un tapiz de vidas y aspiraciones, se acomodaron en sus lujosos camarotes. Cenaron exquisitos platos, bailaron bajo el cielo estrellado. Estaban ajenos a todo, sus risas resonando por el barco, un marcado contraste con el silencio que acechaba abajo. A medida que el crucero del oro se adentraba en la vasta extensión del océano, sucesos extraños comenzaron a plagar el barco. Susurros se filtraban de las paredes, voces incorpóreas que hablaban de tragedia y desesperación. Las puertas crujían al abrirse y se cerraban de golpe sin razón, como movidas por una mano invisible. La temperatura fluctuaba salvajemente, provocando escalofríos incluso mientras el sol tropical caía sobre la cubierta. Una sensación generalizada de temor comenzó a apoderarse de los pasajeros, reemplazando su emoción inicial con una ansiedad persistente. Los objetos se movían por sí solos, desafiando la gravedad y la lógica. Los vasos se rompían sin causa. La orquesta del barco tocaba melodías inquietantes en la oscuridad de la noche, su música impregnada de una tristeza misteriosa y de otro mundo. Las risas, antes vibrantes, fueron reemplazadas por susurros apagados, el aire cargado de una creciente sospecha y miedo. La fuente de las perturbaciones pronto se reveló. La aparición fantasmal de una mujer vestida de blanco. Sus ojos tristes, llenos de una eternidad de dolor, atormentaban cada sombra del barco. Ella flotaba a través de las paredes y cruzaba las cubiertas, su presencia anunciada por un frío que helaba los huesos. Los pasajeros estaban paralizados por el terror. Sus vacaciones de ensueño se habían transformado en una pesadilla despierta. La mujer de blanco, pronto supieron, era el espíritu de Isabela, una joven novia que se había perdido trágicamente en el mar a bordo del mismo barco décadas atrás. Su dolor, su angustia, se había filtrado en la esencia misma del crucero del oro, uniéndola para siempre al barco que se había convertido en su tumba acuática. El espíritu de Isabela anhelaba la paz, la liberación de su prisión marítima. Sin embargo, su presencia solo traía terror y desesperación, su tristeza un peso palpable que oprimía a los vivos. El pánico se extendió por el barco como la pólvora. Los pasajeros se atrincheraron en sus camarotes, desesperados por escapar de la presencia fantasmal que acechaba los pasillos. El capitán, con el rostro ceniciento, luchaba por mantener el orden, pero incluso su autoridad se desmoronaba ante lo sobrenatural. Todos los intentos de contactar con tierra para pedir ayuda se encontraron con un silencio inquietante. El crucero del oro estaba aislado, a la deriva en un mar de miedo, prisionero del dolor de Isabela. El barco, antes símbolo de lujo y escape, se había convertido en un ataúd flotante, sus habitantes atrapados en una danza macabra con la muerte.
Los días se convertían en noches, cada hora marcada por un terror creciente. Dormir no ofrecía respiro, solo sueños atormentados con los ojos tristes de Isabela y el implacable choque de las olas contra el casco. Miguel, desesperado por proteger a su amada María, buscó respuestas en la biblioteca del barco. Sabía que la clave para su supervivencia se escondía entre los antiguos textos que llenaban las estanterías. Examinó tomos polvorientos, buscando cualquier mención de Isabela o una forma de apaciguar su espíritu inquieto. Las horas pasaron desapercibidas mientras se adentraba en las leyendas olvidadas del barco. María, con el rostro pálido de miedo, se aferraba a él. Su espíritu, una vez vibrante, se veía apagado por la oscuridad que los acechaba. Podía sentir la fría garra del terror apretando su corazón con cada momento que pasaba. Elena, la novelista, vio su bloqueo de escritora destrozado por la aterradora realidad que la rodeaba. El horror de su situación alimentó su creatividad, impulsándola a documentar cada escalofriante detalle. Comenzó a narrar los eventos, su pluma garabateando furiosamente sobre las páginas, capturando el miedo, la desesperación, la escalofriante realidad de su situación. Su diario se convirtió en un testimonio de su lucha. Sus palabras, sin embargo, no ofrecían consuelo ni escape de las implacables garras del dolor de Isabela. Cada frase parecía hacerse eco de la desesperanza que impregnaba el barco. El viejo marinero, el capitán Santiago, parecía aceptar su destino con una resignación estoica. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos contenían una profunda tristeza que las palabras no podían expresar. Pasaba sus días en cubierta, con la mirada fija en el horizonte infinito, como buscando una respuesta en la vasta extensión del mar. La inmensidad del océano reflejaba la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Su silencio, sin embargo, decía mucho. Sus ojos reflejaban la terrible verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El peso de su situación estaba grabado en cada línea de su rostro. A medida que la situación se volvía más desesperada, una sensación de locura comenzó a apoderarse de los pasajeros. Algunos se volvieron unos contra otros, su miedo transformándose en paranoia y violencia. Otros se encerraron en sí mismos, sus mentes fracturándose bajo la implacable presión. El otro gran salón de baile, ahora resonando con los sonidos de sollozos y oraciones frenéticas, se erguía como un testimonio de sus sueños destrozados. El crucero del oro, una vez un faro de esperanza, se había convertido en un crisol de desesperación, forjando a sus pasajeros en algo crudo y primitivo. Incluso el barco mismo parecía doblarse bajo el peso del dolor de Isabela. Las cubiertas, antes relucientes, ahora estaban resbaladizas por el agua de mar. El ángel de su Miguel, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y el miedo, se tocó con un antiguo diario oculto en la biblioteca del barco. La tenue luz parpadeaba mientras abría con cuidado la frágil cubierta, revelando páginas amarillentas por el tiempo. El diario, escrito por un sacerdote que había servido en el crucero del oro durante el desafortunado viaje de Isabela, hablaba de un ritual, una forma de apaciguar su espíritu y liberarla de su prisión acuática. Las palabras, aunque descoloridas, estaban llenas de una sensación de urgencia y esperanza. La esperanza, frágil y vacilante, se encendió en su interior. Era una pequeña chispa, pero en la oscuridad de su situación, se sentía como un faro. Compartió su descubrimiento con los pasajeros restantes, su voz temblando con una mezcla de miedo y emoción. Algunos lo descartaron como los desvaríos de un hombre desesperado, pero otros se aferraron a él como su única salvación. La atmósfera del barco se volvió tensa mientras estallaban los debates entre los pasajeros. El tiempo, sin embargo, se agotaba. El sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras que parecían extenderse hasta la eternidad. La presencia de Isabela se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Su dolor era una manta sofocante que amenazaba con consumirlos a todos. El aire se volvió más frío, y una niebla espeluznante comenzó a envolver el barco. Los pasajeros, unidos por una desesperación compartida, se reunieron en la cubierta del barco, con los rostros demacrados y pálidos bajo la luz de la luna. Sabían que esta podría ser su última oportunidad. Sus voces,
roncas por el miedo y el agotamiento, se alzaron al unísono mientras realizaban el antiguo ritual, sus palabras resonando a través del desolado mar. El sonido llevaba consigo una mezcla de esperanza y desesperación, una súplica final al espíritu inquieto de Isabela. El ritual llegó a su clímax, el aire denso de anticipación y pavor. El aire crepitaba con energía, y por un momento, pareció como si la presencia de Isabela se hubiera desvanecido, dejando un vacío palpable. Los pasajeros contuvieron la respiración, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Se aferraban a la posibilidad de salvación, pero la incertidumbre les carcomía el alma. Pero entonces, tan rápido como se había disipado, el terror regresó, más intenso y abrumador que antes. El lamento fantasmal de Isabela resonó por todo el barco, más triste, más lleno de rabia que antes. Era un sonido que penetraba hasta lo más profundo de sus seres. El mar se agitó violentamente, el crucero del oro zarandeado como atrapado en un monstruoso remolino, las olas rompiendo con furia implacable. El barco se estremeció, su antes robusto casco crujiendo bajo una presión inimaginable, gimiendo como si estuviera vivo y sufriendo. Los pasajeros gritaban, sus gritos desesperados tragados por el rugido del mar. Sus voces se perdieron en el caos, una cacofonía de miedo y desesperación. Y entonces, tan rápido como comenzó, terminó. La tormenta cesó, dejando una calma inquietante a su paso. El crucero del oro desapareció bajo las olas, dejando solo silencio y la infinita extensión del océano. El otrora poderoso barco ahora era solo un recuerdo. El destino de los pasajeros, su desesperada lucha por la supervivencia, seguía siendo un misterio, tragado por las profundidades y perdido en el tiempo. Su historia se convirtió en un enigma inquietante. El crucero del oro se había convertido en una leyenda, un susurro de horror en los labios de los marineros, un escalofriante recordatorio de que algunas profundidades deben permanecer intactas. Su relato era un eco fantasmal, una advertencia llevada por los vientos del mar.